Le queríamos preguntar cuál considera él que son los mayores peligros del DSM-5. I wanted to ask you what you consider are the greatest dangers of DSM-5. We already are experiencing a period of diagnostic Ya inflation in estamos atravesando psychiatry un periodo de inflación de diagnosis en la psiquiatría, with excessive treatment con tratamiento excesivo. medication being given to people. Se le da medicación really don't need a la it. gente que realmente no la necesita. DSM-5 El has introduced DSM-5 ha introducido a number of new diagnoses un número de diagnósticos nuevos that threaten to turn diagnostic que amenazan inflation into diagnostic hyperinflation. convertir la inflación diagnóstica en hiperinflación diagnóstica. Normal grief becomes El duelo normal major depressive disorder. se convierte en un trastorno depresivo importante. My forgetting of old age El hecho de que a mí se me olviden las cosas porque tengo una edad is seen as pre-dementia, minor neurocognitive se disorder. ve como predemencia y como un trastorno menor cognitivo. My having a huge breakfast El hecho de que yo desayune a lo grande becomes binge eating disorder. se vuelve un trastorno de comida excesiva, de comer demasiado. My grandchildren's temper tantrums Las rabietas de mis nietos become disruptive mood dysregulation disorder. se vuelven el trastorno desregulatorio de humor. If a person has worries about a physical symptom, Si una persona tiene preocupaciones sobre un síntoma físico, that becomes somatic symptom disorder. somatic eso se vuelve el trastorno somático, psicosomático. And attention deficit disorder, which is already very much El overdiagnosed, trastorno de déficit de atención, que desde antes se sobrediagnosticaba, will be even more common with será DSM-5. cada vez más común con el DSM-5. At the same time A la vez that we're over-treating people who don't que need it, estamos sobretratando a las personas que no lo necesitan, we're terribly neglecting estamos ignorando terriblemente the severely ill a los que están gravemente who enfermos, desperately need more que access to desesperadamente care necesitan más acceso al cuidado than they receive del que reciben and decent housing. y vivienda digna. The more we expand the system Cuanto más expandimos el sistema to include people para who are really incluir the a worried las well, personas who are really the worried well, the well ones, Yeah, yeah. los que están bien, the less we have resources menos recursos tenemos to care for the very sick para cuidar a los que realmente están who most enfermos. need them. Allen, usted ha estado ha participado en el DSM-4, en el DSM-3R, en el DSM-3. ¿Cómo se construye un nuevo diagnóstico? ¿Qué proceso, qué agentes intervienen? ¿Cómo se fundamenta? So you've participated in the DSM-3, R, and 4. How is a diagnosis built? What things come into play? What elements? How does it work? Unfortunately, in psychiatry, we have Desgraciadamente, en no la psiquiatría biological tests. no tenemos test biológicos, pruebas biológicas. Diagnoses are based on subjective Los and fallible diagnósticos judgments. se basan en juicios falibles y subjetivos. The provision of definite criteria sets El hecho de que haya un conjunto de criterios definitivos at least gives us the opportunity to achieve por lo menos reliability, nos da la oportunidad de conseguir confiabilidad among the different clinicians entre los diferentes clínicos who see the same patient. que ven al mismo paciente. But the question is, Pero la pregunta es, which diagnoses should be included in the system? ¿qué diagnósticos deberían ser incluidos dentro del sistema? What should be the thresholds for defining them? ¿Cuáles deberían ser los márgenes para definirlos? The only way of La única manera doing this at this point de hacerlo en este punto is to have groups of experts es tener grupos de expertos review the available literature que revisen la literatura disponible and come to some consensus y lleguen a algún tipo de consenso about how best to define sobre cómo definir mejor the different mental disorders los diferentes trastornos mentales and which ones deserve to be in the manual. y cuáles merecen estar en el manual. But the problem is that El there's no problema es que no hay clear line una línea clara that separates que separe
mental disorder from los normality, trastornos mentales de la normalidad, especially the milder mental sobre disorders. todo los trastornos más leves. Everyone can agree about which are the severe mental Todo el disorders, mundo puede estar de acuerdo en cuáles son los trastornos graves and there's not that much controversy in how to define them. y tampoco hay tanta polémica respecto a cómo definirlos. But when it comes to the milder Pero disorders, cuando se trata de los trastornos más leves, it's a very fuzzy boundary to normality, hay un límite muy borroso con la normalidad and small changes in definition y pequeños cambios en una definición can suddenly include as patients puede incluir como pacientes millions of people who de previously. repente a millones de personas que considered to be previamente normal. eran consideradas normales. So the boundary De manera que between el normal and mental límite illness entre lo normal y la enfermedad mental is both fuzzy es tanto borrosa and very heavily populated. como muy fuertemente poblada. The experts in any given area Los expertos en cualquier área almost always want to expand the boundaries casi siempre quieren expandir las fronteras of the disorders that they're most interested in. de los trastornos de su especialidad. I've been working with experts He estado since trabajando 1978 con expertos desde 1978, when we prepared DSM-3. cuando empezamos a preparar el DSM-3. Thousands of experts. Miles de expertos. Never one Ni uno ever came and said, let's reduce jamás my diagnosis. vino y dijo, vamos a reducir mi diagnóstico. They all feel, they all Todos sentían- overvalue Todos their area. sobrevaloran su área, sus zonas. They make decisions based on Toman decisiones basadas en what works for them lo que funciona para ellos, in specialty clinics, en clínicas in especializadas, university hospitals, en hospitales de la universidad. and don't understand that most of No psychiatric entienden medicine que la mayoría de la medicina is psiquiátrica prescribed by primary care doctors, viene recetada por médicos de atención primaria, usually after 7-minute appointments normalmente después de citas que duran 7 minutos, with patients they barely con know, pacientes que apenas conocen, who are coming in on the worst day of their life, que además están viniendo a la consulta en el peor día de sus vidas. most of whom will get better on their own with placebo La effect, mayoría van a mejorar solos, time, con placebo, resilience, con tiempo, support, con reduction of resistencia, stress. apoyo, reducción del estrés. The primary care doctor is very influenced by the El drug médico de salesman. la asistencia primaria está muy influenciado por el comercial de la farmacéutica. And the easiest way to get the patient out of La the manera office más fácil de sacar al paciente de la is to give a consulta pill. es darle una pastilla. Even if in the long run, Incluso si en el largo plazo that pill may do much esa more harm than pastilla good. puede que le cause más daño que bien. So it's very important De to manera try que es to muy tame importante the intentar experts domar a los expertos to reduce their para diagnostic reducir exuberance, su exuberancia diagnóstica, to keep the system conservative. para hacer que el sistema sea conservativo. We tried to do Conservador. this with DSM-4. Intentamos hacer esto con el DSM-4, We rejected all but rechazamos 2 todos menos 2 of 94 suggestions de for new diagnoses. 92 sugerencias de nuevos diagnósticos. When we completed the manual, Cuando completamos el manual, we were happy. We thought Estábamos we had contentos, held the line pensábamos against diagnostic inflation, que habíamos mantenido nuestra posición en contra de la inflación but we were diagnóstica, wrong. pero nos equivocamos. That in the last 20 years, En los there's been últimos 20 a años dramatic increase ha habido un in aumento attention deficit dramático disorder, en in autism, déficit de atención, and en bipolar autismo, disorder. en el trastorno bipolar. This is not because the people changed. Esto no es porque la gente haya cambiado, It's not so much because the manual changed, tampoco although es that was part of porque the el problem. manual haya cambiado, aunque eso fue parte del problema. But the biggest issue is how the manual is Pero el tema used. principal fue cómo se utilizó ese manual. And there are powerful external forces Y hay fuerzas muy poderosas externas pushing for misuse of the manual, que empujan hacia el mal uso del manual, pushing for excessive diagnosis. que empujan hacia la diagnosis And excesiva. if anything in the manual can be Y misused, si hay cualquier cosa dentro del manual we que pueda discovered ser it mal will be utilizado, misused. descubrimos que se va a utilizar erróneamente. so I think what's needed for the Que future Lo que yo creo que se necesita para el futuro, is a much more cautious application una aplicación mucho más cautelosa of diagnosis, particularly de for la the diagnosis, milder especialmente para problems of los life. problemas más leves de la vida. With Spain is a good example. Con España es un buen ejemplo. Any country that has an Cualquier unemployment rate of país que tenga 25%, una tasa de paro del 25%, no jobs for people no leaving hay university, trabajos para la gente que sale de la universidad, great uncertainty about the future. una gran incertidumbre sobre el Lots futuro. of people are going to experience Muchísima gente symptoms va a of sadness experimentar and síntomas anxiety. de tristeza y ansiedad.
That's human nature. Eso es la naturaleza humana. Human condition is to worry La and feel condición sad humana es preocuparse y sentirse in triste troubling times. en tiempos tristes, That's en normal. tiempos preocupantes. Eso es That's not normal. mental disorder. Eso no es un trastorno mental. But the tendency is Pero to la tendencia redefine it as es mental disorder. Redefine Redefine it Sí, as mental es disorder in the individual redefinir el trastorno mental en el individuo rather than seeing it as a problem for the más society. que verlo como un problema de la sociedad. To medicalize the individual's problem Medicar and to El give problema del medication. individuo y darle medicación. But in fact, for this kind of stress, social stress Pero de hecho, este tipo de estrés social, symptomatology, sintomatología de the estrés social, placebo response rate la tasa de respuesta is over 50%, al placebo es de almost as más high del as the response 50%. rate for medication. Es casi tan alta como la tasa de respuesta Medication is positiva a usually la not helping. medicación. La medicación no suele ayudar, But when the patient feels better pero cuando el paciente se siente with the mejor passage of time, con el paso del tiempo, after seeing the doctor on the worst day of his después life, de haber visto al médico en el peor he will día de su attribute vida, it to the medicine va a atribuir la mejora a and la often stay medicina on the medicine for y very, very a long menudo periods se of time quedará con la medicina durante periodos muy when largos de it's tiempo, not really being helpful cuando a lo mejor no está ayudando and may have side effects and y puede complications. tener efectos secundarios y complicaciones. And when we're spending all this money on Cuando nos drugs, estamos gastando todo este dinero en drogas, we're not spending the money on no, social no supports, nos estamos gastando el dinero en apoyo we're social, not spending the no money on nos lo treating estamos the gastando severely ill. en tratar a los que están gravemente enfermos. So the drug companies Así que benefit las by this redefinition, farmacéuticas se widening benefician of mental disorder, de esta definición que amplía el trastorno mental. and their marketing is Y devoted su to selling marketing sickness, está diseñado para vender la enfermedad, to increase the inappropriate use of medication. para aumentar el uso inapropiado de la medicación. That's bad for the Es individuals malo para los individuos who take it que se la when it's not toman needed, cuando no se necesita. bad for the society. Es malo para la sociedad. I don't want anyone No quiero hearing que this nadie que escuche esto to think I'm against medication. piense que yo estoy en contra de la I'm very medicación. strongly for Yo, medication. de hecho, estoy muy a favor de la medicación. For the 5 to 10% of the population Para who el really need it. 5-10% de la población que realmente la But necesita. in the US, Pero en los 20% Estados of the Unidos population hay is un getting medicine. 20% de la población que está recibiendo And medicación. I've been told that in Y- Spain an even higher Y me han percentage. contado que en España hay un is receiving porcentaje incluso psychiatric más medicine. alto que está recibiendo We should be medicina focusing the psiquiátrica. attention on the people who Deberíamos need it centrarnos en la gente que lo and necesita, who often don't have access to, que a menudo no tiene treatment, acceso a don't have decent tratamiento, housing. no tiene vivienda digna. In Spain, you have better En social España supports tenéis un soporte social mejor and a sense of family y, togetherness. y than we un have in the sentido United States. de la familia que está junta, que no, eso no lo tenemos en los Estados In the Unidos. United States, deinstitutionalization En Estados Unidos la has been an absolute catastrophe institucionalización ha for sido patients. absoluta. Deinstitutionalization A la desinstitucionalización ha has been an absolute catastrophe sido una catástrofe for absoluta psychiatric patients. para los pacientes psiquiátricos. We closed 500,000 beds in the last 40 Hemos years. cerrado 1 millón de camas en los últimos In 40 psychiatric años hospitals. en los hospitales psiquiátricos. We now have 1 million Ahora tenemos 1 millón psychiatric patients in prison de pacientes psiquiátricos que están en las and hundreds of cárceles thousands of y homeless. cientos de miles de psychiatric hombres patients. de sin techo, So there's pacientes psiquiátricos a también. very cruel paradox Que hay una paradoja muy cruel of overtreating de sobretratar the people who don't need it a la gente que no lo necesita, and barbarically, shamefully Y- neglecting. vergonzosamente The people we do. ignorar a la gente que You're sí in lo better necesita. position. Vosotros estáis en mejor posición, Don't copy us. no nos copiéis. Volviendo al tema de, ¿no?, de los expertos en los manuales diagnósticos, ¿nos podría hablar un poco de los conflictos de intereses que hay en los paneles de expertos en la elaboración de los manuales? Going back to the diagnosis manual setup, could you tell us a bit about the conflicts of interests that there are when creating a manual like that? There's been a lot of discussion about the fact that Ha habido mucho debate sobre el hecho about half of the people de working on the que DSMs como la mitad de la gente que trabaja en have el some connection DSM with drug companies ha tenido alguna conexión and a concern that con las financial farmacéuticas y conflict una of interest preocupación de que ese conflicto de affect the intereses decisions financieros made. afectarían a las decisiones que se tomaban. I know these people Yo conozco a esta gente and they do not have any desire to y help the ellos drug no companies. tienen ningún deseo de ayudar a They've las made some farmacéuticas. really
terrible decisions, Es verdad que han tomado decisiones muy terribles, but with pure hearts. pero con corazones puros. But there are two other forms of conflict of interest Pero hay dos otros that are very tipos important. de conflicto de intereses que son muy The importantes. first is the Primero, experts' intellectual conflicts of interest Es el conflicto de and their interés emotional intelectual de los ties to their expertos area of interest that I y mentioned las before. ataduras emocionales a sus The áreas second que mencionó is the antes. conflict of interest of the El American segundo es Psychiatric Association. El conflicto de interés de la Which is Asociación financial. Americana de Psiquiatría, que es Their budget is financiero. very heavily dependent on the DSM Su publishing presupuesto profits. depende mucho del DSM, de los beneficios. DSM is a bestseller El DSM es un bestseller in the United States en every los single year. Estados Unidos cada año. Hundreds of thousands of copies are sold. Cientos de miles de copias se venden. And the APA rushed to DSM-5 to press. Y el APA se apresuró a llevar the APA is The the American Psychiatric Psychiatric Association. la Asociación Psiquiátrica Americana se apresuró en llevar a la prensa el DSM In a very rough form de una manera muy brusca, before it was really carefully, antes de que realmente estuviese prepared. cuidadosamente preparado. partly because their budget depended Parte on porque su it appearing presupuesto at a dependía certain time de que eso apareciera, de que to emergiera cover en cierto deficits that otherwise would have been. momento para cubrir Problematic. déficits que de otra manera hubieran sido problemáticos. They also had very high ambitions for También DSM-5 tenían ambiciones muy altas para el to be a DSM, paradigm shift in psychiatry. para ser que fuera un cambio de paradigma dentro de la These psiquiatría. ambitions Estas led to many of ambiciones the problems llevaron a muchos de los in its problemas preparation. en su preparación. And part of the ambition may have been Parte de la ambición puede que haya sido to improve sales mejorar las by ventas, making DSM-5 seem more special haciendo que el DSM-5 pareciese más especial than any que psychiatric cualquier classification clasificación could be at psiquiátrica this point. de lo que podía haber sido en ese momento. There's been very little scientific advance Ha habido muy poco avance científico to support para apoyar dramatic changes in the cambios diagnostic system. dramáticos en el sistema de diagnosis. The last 40 years has witnessed Los últimos 40 años the han most presenciado exciting findings los about the descubrimientos más emocionantes nature of brain functioning sobre la naturaleza de cómo and funciona el the cerebro genetics humano y that de underlie la genética que human subyace nature. la naturaleza humana. But the excitement in neuroscience and genetics Pero la emoción que se ha sentido en la neurociencia y en la is not genética translated no se ha traducido, into better clinical practice. no iguala mejor prácticas clínicas. Not one patient has ever been helped No hay ni un solo paciente que se le haya by what we've ayudado, learned pero lo que hemos aprendido, in the basic science studies. excepto lo que hemos aprendido en The estudios básicos translational step científicos. El paso transicional is difficult in all of medicine, es difícil en toda la medicina, from basic science to clinical desde practice. la ciencia básica a la práctica clínica. But it's especially difficult in psychiatry Pero lo que es especialmente difícil en la because the psiquiatría, brain is the most porque complicated thing el cerebro es la cosa más compleja in the known universe. en el universo conocido. These 3 pounds inside Estas 3 libras que llevamos aquí dentro contain more neurons than there are stars in our galaxy. tienen más neuronas de las estrellas que hay en nuestra galaxia. Each of them has 1,000 Y connections. cada una de ellas tiene 1000 conexiones, Hundreds of neurotransmitters cientos de neurotransmisores mediate their communication. que median su comunicación. The brain does not reveal its secrets quickly. El cerebro no revela sus secretos rápidamente. The more we learn, the less we Cuanto know. más aprendemos, menos sabemos. Recently, it's been said that there are more than 100 genes for Se ha schizophrenia. dicho que hay más de 100 genes para la What this esquizofrenia. means is, well, Esto it will quiere be decir que impossibly complicated Sería imposiblemente to complicado understand the genetics of schizophrenia. comprender la genética de la And esquizofrenia. there isn't one form of No schizophrenia. hay una forma de esquizofrenia. Tolstoy said that all Tolstoy happy dijo que families todas las familias are happy in the same felices way. son felices de la misma manera. Every unhappy family Y cada is unhappy in its own way. familia infeliz es infeliz a su propia manera. It's much easier for us to learn about normal brain Mucho más functioning fácil para nosotros aprender sobre than to understand el all the ways things funcionamiento can go normal wrong. del cerebro que entender las maneras en las que el cerebro falla. Considering the complexity of the brain, Considerando la complejidad del it's cerebro, remarkable we function as well as we do. es increíble que funcionemos lo bien que lo There hacemos. won't be one schizophrenia. No habrá una There'll be esquizofrenia, hundreds of habrá schizophrenias.
cientos de There esquizofrenia. isn't one breast cancer. Y no hay un There'll be hundreds cáncer of de different pecho, hay paths to breast cancer. cientos The de breast is the simplest organ cáncer in the body. diferentes. The Y brain el is the pecho most es complex. el órgano más We sencillo shouldn't del be cuerpo, surprised el if it cerebro takes es el decades más complejo. No nos debería to sorprender very, si very tardamos gradually, décadas in tiny steps, en muy gradualmente, en pasos understand pequeñitos, the entender pathogenesis of la psychiatric disorders. patogénesis de los trastornos psiquiátricos. But we have to take care of our patients Pero now. tenemos que cuidar a nuestros We pacientes can't ahora. wait for No neuroscience podemos esperar a que la to provide very neurociencia small answers over many nos decades. proporcione pequeñas respuestas durante largas And so the décadas. focus should be Así on que el what we do enfoque know, debería estar en lo and que we sí know a lot, que sabemos y on sabemos applying the mucho tools that we do have, y aplicar las herramientas and que we sí have que very tenemos. powerful Y tools. la verdad que tenemos herramientas muy And it doesn't take potentes rocket science y no design requiere good una treatment ciencia muy programs. compleja el diseñar un buen tratamiento, It good just- treatment. good treatment programs. It just takes funding to do the right things. Solo requiere financiación para hacer las cosas correctas, Controlling the drug companies who want us to do the wrong controlar things, las compañías farmacéuticas que quieren hacer las cosas incorrectas and re-educating y psychiatrists, reeducar a los but even more psiquiatras, importantly, pero incluso primary care más doctors, importantemente a los médicos de atención primaria, on which problems need to be treated, cuyos problemas tienen que ser which tratados problems are better left alone. y hay problemas que tienen que ser dejados en paz. Sí, van a decir así. Me preguntaba, al hilo de lo que estaba comentando, de la diversidad en la expresión de la enfermedad mental, ¿cuáles serían los pros y los contras de los diagnósticos categoriales? So about what you were just talking about diversity within mental illness, what would be the pros and the cons of Diagnósticos categoriales. categorical diagnosis? As opposed to dimensional, you mean? Yes. Eventually, dimensional diagnosis will be far Con el superior. tiempo, la diagnosis, ¿cómo se llama? Demencial. Dimensional. Dimensional. Gracias. Será muy superior Dimensional diagnosis is more accurate y es más precisa in describing phenomena that a la hora de distribute along a Describir continuum, fenómenos que, Without que any describen clear un continuo largo, sin line of demarcation. sin una línea clara de demarcación. So we use dimensional Así que utilizamos ratings for intelligence, weight, height, un rating dimensional and psychiatric para disorders don't have clear peso boundaries. y altura. So it makes sense to think of them more dimensional. And psychiatric disorders also have no clear boundaries. Los trastornos psiquiátricos tampoco tienen fronteras claras. And so it makes sense to have Así que a tiene dimensional sentido approach to defining them. tener un enfoque dimensional a la hora de enfocarlo. But dimensions are much more complicated, Pero las dimensiones and human son beings mucho are más wired complejas y los more humanos to think about naming things están cableados than más numbering para them. pensar en nombrar las cosas que en numerarlas. So computers love numbers. Así que los ordenadores les Human encantan beings, los clinicians, números. like names. Los clínicos humanos This les is gustan blue. los nombres. Esto es azul, But that's a very inaccurate description. pero eso es una Because there are descripción so muy many different imprecisa shades of porque hay blue. tantas sombras de azul. If we were doing a physics Si experiment, estuviéramos haciendo un it experimento would be better to give físico, a wavelength. sería mejor But dar for un everyday número de una conversation, onda. Pero cada It's simpler to conversación give a name. es más fácil dar un nombre. DSM-5 El tried to be more DSM-5 dimensional. intentó ser más But the dimensional. problem is that there's Pero no el problema es accepted que no system of había dimensions. ningún sistema aceptado de dimensiones And a dimensional system would add a great deal of complexity y un sistema de dimensiones añadiría for clinicians una who complejidad are already not mayor given enough time para los clínicos que ya to get to know no, de their por sí ya patients. no tienen suficiente tiempo para conocer a sus pacientes. The efforts of the DSM-5 group to create dimensions, Los esfuerzos de los Failed. grupos del DSM-5 and para these were crear not included. dimensiones fallaron y in the estas de hecho system. no fueron incluidas en el sistema. My hope is that gradually Mi dimensional esperanza es que diagnosis will become gradualmente la more a part diagnosis of everyday dimensional practice. se convierta cada vez más en But una parte it will be a integral de slow la práctica process. diaria, pero va a ser un So proceso theoretically, lento. it's a wonderful idea. Y en teoría practice es una it's hard idea to, maravillosa, pero incorporate. en la práctica es difícil de incorporar. El DSM-5 o el DSM en general
ha sido criticado, ¿no? Desde dos posiciones, ¿no? Por un lado, el National Institute of Mental Health, que ¿no? rechaza el DSM como, ¿no? como manual para la investigación, y por otro lado, desde posiciones más psicológicas o de movimientos de usuarios como Hearing Voices, también ha sido criticado. ¿Cuál es su posición respecto a estos dos, ¿no? Estas dos? Yeah. So the DSM-5, or in general the DSM, has been widely criticized, especially from two positions. One from the NIMH, which rejects it completely as a manual, but then also from several psychological positions, such as the name. Sí, la división de Clinical Psychology, ¿no? Clinical Psychology, I know he's talking about. Hearing Voices. So what is your position on that? I think I've been as critical of DSM as anyone, but Yo he sido tan crítico del DSM como cualquiera, but I also understand the reasons pero why, también comprendo los motivos with all its limitations, por los que, con It todas is what sus it is. limitaciones, es lo que es, and that provides a useful service. y proporciona un servicio útil. And this is for you. The criticism from the NIMH El criticismo del NIMH is valid in the sense that es válido en el sentido de que the last 30 years of studying últimos 30 años the de existing estudio diagnoses, la has been diagnosis very disappointing. existente han sido muy decepcionantes. there was great optimism that we would have Hubo simple mucho biological optimismo answers, de que íbamos a obtener and we don't. respuestas biológicas simples y no las tenemos. The NIMH, somewhat desperately, El NIMH is de alguna trying manera to renew desesperada the effort está intentando renovar el by esfuerzo studying the biological correlates, estudiando the biological correlates Correlación. correlate, sí, las correlaciones biológicas of simpler things de cosas más than sencillas the complex syndromes of the DSM. que los síndromes complejos del DSM. Maybe it's very difficult to understand schizophrenia, Quizás sea muy difícil entender la but perhaps we can esquizofrenia, understand pero hallucinations. quizás se pueden entender las And I think alucinaciones. that's a very useful Yo creo strategy, que eso ya es una estrategia muy even though it's válida, been overpromised. aunque ha sido sobreprometida. But that doesn't mean we can use the Eso no quiere NIMH decir que method, podamos utilizar which is el essentially método just an del untested research NIMH, method. que básicamente es el método to de treat current investigación patients. sin testar So it's a para criticism of the DSM as a tratar research a tool. los pacientes I agree with that. actuales. But it's senseless to see it es as a un- criticism of es DSM as a una clinical tool. herramienta, Because right now, again, it's a valid criticism of es DSM una crítica válida as a research tool, como una investigación, but como una meaningless herramienta as a de criticism of investigación, DSM as a clinical tool, pero no as a tiene, clinical tool, pero no como herramienta clínica, because it's the only clinical tool we have at this porque point. ahora mismo es la única herramienta clínica que tenemos en estos The momentos. psychologists have Los psicólogos equally criticized DSM han criticado igualmente el from the DSM other position, desde la otra posición. that it doesn't pay enough attention to psychosocial, Presta suficiente atención Context. al contexto psicosocial. and this is also Y esto también a valid criticism. es una crítica válida, But the psychologists offer no other method pero la psicología no that would ofrece that ningún would otro replace it. método que pueda reemplazarlo. So it's very easy to De manera criticize the que es muy DSM. difícil de criticar el I'm good DSM. at that too. A mí también se me da bien. It's very hard to improve it. Es muy difícil mejorarlo. Y desde movimientos de usuarios, por ejemplo, ¿no? Ellos reivindican su papel como expertos a la User hora de, movements who ¿no? claim también de role conceptualizar as o de, ¿no? experts when it los comes to diagnósticos o las conceptualizing enfermedades. ¿Qué opina un diagnosis. poco de esto? So what do you think of this? Who? Movimientos de Usuarios, usuarios como Hearing Voices User movements as Oh, consumer movements? yeah, consumer Sí. consumer movements. que ellos reivindican un poco un papel también Like a la they hora de claim to have a participar en, role ¿no? when they en la definición participate in the definition de las enfermedades. ¿Qué has dicho? Hearing voices. Sí, por Hearing, instance. no, actually, Hearing Voices is a very interesting example. Hearing voices es un ejemplo muy interesante, There's a wonderful person who's Hay una their persona most articulate maravillosa spokesperson, que es la Eleanor Longden. habladora She más, did a más TED Talk that had 1 million hits. ella hizo un TED Talk que tuvo 1 millón de vistas. de She and visualizaciones. I have done
Y ella y yo several blogs together. hemos hecho varios blogs juntos. I think the major point I would make is this. Yo creo que el punto más importante que yo aclararía sería este. It makes no sense to No be tiene ningún a blind sentido supporter ser un of everything o sea, psychiatry does. apoyador ciego de todo lo que hace la psiquiatría. Because some of what we do is Porque not algo de lo que hacemos no well thought out. no está Well bien llevado a implemented. cabo, bien implementado. And we must recognize Y that tenemos que reconocer there are patients who have que not done well hay pacientes que And a los some que who've no been les harmed ha ido bien y by algunos han sido psychiatric care. dañados incluso por el I've cuidado seen many psiquiátrico. thousands of He patients visto who muchos benefited, miles de from psychiatry. pacientes que se benefician de la but I've seen psiquiatría, hundreds pero también he visto cientos who were made worse or not helped by it. que están peor después del tratamiento. On the other hand, I don't think we Por can otro lado, no creo que podamos accept the views of aceptar las those visiones de who are aquellos que opposed to all psychiatry. se oponen por completo a la psiquiatría. Mostly these are the people who did not Esto benefit suele ser gente que no se benefició or felt harmed by o se psychiatry. sintió dañada por la It's psiquiatría. reasonable for them to Es feel bitter, razonable que ellos and angry, tengan esta but sensación they don't understand agria that y their de enfado, experience pero ellos no entienden is not the que universal su experience. experiencia no es la That they may experiencia have been universal, Disappointed. que ellos pueden But haber that sido doesn't mean that everyone decepcionados, is. pero eso no quiere decir que lo esté todo el mundo. So I think it's a mistake to be totally for psychiatry, totally against Creo que psychiatry. es un error estar totalmente a favor o totalmente en contra de la psiquiatría. Psychiatry applied well La is wonderful. psiquiatría bien aplicada es maravillosa So psychiatry applied carelessly y la psiquiatría aplicada descuidadamente can cause harm. puede causar daño. The reasonable people who are critical of psychiatry, La gente razonable que critica la psiquiatría, like Eleanor Longden, como Elena Longen, understand this. comprenden esto. And it's very possible we, in our blogs together, Y es muy posible en found nuestros much common blogs ground. juntos encontrar suelo común. She is very interested in Ella the está muy interesada non-medication en la no medicación, management of patients en el because cuidado that de was los very pacientes, important porque in eso her fue getting well muy importante a la hora after de a very mejorar serious ella psychiatric misma illness. después de una enfermedad psiquiátrica muy Learning seria. to live with the voices Aprender a vivir con las voces rather than suppressing them. en lugar de I suprimirlas. also feel that psychosocial management Yo también creo que el management psicosocial is a very important part of treating es una parte muy importante del severe tratamiento mental disorder. de pacientes But I graves. also feel medication can be very important. Pero yo también creo que And la she medicación recognizes puede that ser for muy some people, importante. medication Y will be ella very important. reconoce que para alguna gente la medicación sea muy importante. I'm very much for individual freedom Yo apoyo mucho la for libertad patients making individual, decisions, que los pacientes tomen sus decisiones negotiating a treatment plan y negociar un plan de tratamiento that's at least partly they're making. que en parte lo estén haciendo ellos. I'm not pleased with coercive treatment. A mí no me agrada, Coercive treatment, where you have to Coercive, force yeah. treatment. a mí no me gusta el tratamiento coercivo, se dice, Coercitivo. coercitivo. But there are some situations where it's absolutely necessary. Pero hay algunas situaciones en las que es And the totalmente patient doesn't receive necesario. treatment. Their lives will Cuando be, una if the persona patient no doesn't receive recibe treatment, their lives will be tratamiento, much worse. sus vidas serían muchísimo peor. And she understands this as well. Y ella esto también lo entiende, That when you deal with que cuando individual case estás issues, tratando con temas there can be much more agreement individuales, puede haber mucho más than in acuerdo discussing abstractions. que a la hora de discutir And estas reasonable cosas. people En gente razonable, are much more likely to agree la gente razonable tiene muchas on más how to posibilidades de handle estar de practical acuerdo problems, en cómo tratar con problemas even if they start prácticos, with different theoretical incluso positions. si parten it's de important that we posiciones not let teóricas ideology diferentes. Es importante que no dejemos que blind la us to common ideología sense. nos ciegue al sentido común. Sí, a mí me gustaría desarrollar este aspecto que me parece muy interesante, I'd like to develop this aspect, which I think is very interesting, porque he entendido que de alguna manera la because medicalización, I understand that somehow medication medicalization es debido en parte al poder de la psiquiatría y Is de due las asociaciones. partly to the power of associations in psychiatry. Y me preguntaba si And I was wondering una mayor participación de los usuarios Whether en la investigación, a en bigger el participation diseño, of the consumers in the application, Investigación. in the research, in the design en el diseño de of servicios, services, incluso en la elaboración Even in de los in the diagnósticos, elaboration of the diagnosis,
favorecería Would- el que disminuyera would work in favor este of daño que se está the haciendo a decrease of the harm muchas that's being personas. made to all these people. Well, I think that the model in psychiatry used to be bio, psycho, social, El modelo en psiquiatría solía ser psico-social. trying to look at the patient in a rounded way Intentar mirar al paciente de una manera redonda and understanding their problems y in the fullest entender context. sus problemas en el contexto más completo posible. The model in psychiatry has become more bio, 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 El modelo en psiquiatría ahora se ha vuelto mucho más bio, with less time con menos tiempo and interest e interés for the person's psychological factors para los and factores for the social psicológicos context and y stressors para los factores sociales that are involved in que están involucrados causing the problem. en la causa del problema. The research, La especially in the National investigación, Institute of Mental Health, sobre todo has en become el completely IMH, biological. se ha vuelto completamente biológica. It's a brain research institute. Es un... It's not a mental O health. sea, lo que hacen es Institute. investigar el cerebro, All no the money es goes to de salud neuroscience. mental. Todo el dinero va a neurociencia. On the hope that in the future Y esperan que en el futuro we'll have powerful biological answers. tengan But respuestas it's poderosas, useless in taking biológicas, care of pero patients in the present. no sirve para nada a la hora de We cuidar should a be los doing pacientes en el biological presente. research, but we should Deberíamos also be hacer trying to understand investigación biológica, pero también deberíamos intentar why our entender patients are in prison. por qué nuestros and how to pacientes get them están out. en la cárcel y cómo sacarles de ahí. The consumer groups have been very disappointing. Los grupos de usuarios están muy They decepcionados. also tend to focus on the less También sick. suelen centrarse en los que están menos enfermos. Started out with the severely ill as the major constituency, Empezó como con los gravemente enfermos como la but the severely constitución ill are a small principal, group. pero los que están maybe gravemente 5%. enfermos son un grupo pequeño, son un 5% quizás. As the consumer groups want to Y a expand their medida population, que los usuarios quieren expandir su población, they start widening their interest empiezan a ensanchar su interés, a and losing the agrandarlo, focus on the real people really need it. perdiendo el foco de la gente que realmente lo Also, necesita. they get a good deal of their budget También consiguen From the drug una gran companies. parte de su presupuesto de las At times, it farmacéuticas. seems that they're more lobbying Y a veces parece que están haciendo más drug companies lobbying para las than they are farmacéuticas advocating for patients. de lo que están defendiendo a los So it's pacientes. not simple. How do you bring in no es consumer? I think the idea is ¿Cómo- important. Pues la idea es but the importante, Practical implementation of it. que la implementación difficult. práctica de ello puede ser difícil. ¿Quieres preguntar algo? Volviendo un poco a su libro, Going back to your book, ¿cuál cree que son what do you think is los principales The main riesgos o ¿no? risks. ¿Qué señalaría del DSM-5? ¿Qué diagnósticos? what diagnoses would you point out from the DSM-5 as the greatest risks? Well, two that have been most controversial. Dos que han sido más polémicos. The first is converting El grief primero into ha sido clinical depression. convertir el duelo en depresión clínica. In DSM-5, it's very En simple el to get the DSM-5 diagnosis es muy fácil conseguir la diagnosis, of el major diagnóstico depressive disorder. del trastorno depresivo. Your Mayor. loved one dies. Cuando una persona amada muere, que 2 weeks ella muere, later, you're sad, 2 semanas más tarde estás triste, less interested in things, menos interesado en less las cosas, appetite, tienes menos apetito, poor sleep, duermes peor, reduced energy. con energía reducida. Perfectly normal symptoms of grief. Son síntomas perfectamente normales del Part of duelo. the human condition. Es parte de la condición But humana. this becomes a mental disorder in Pero DSM-5, esto en major el depressive disorder. DSM-5 se considera un trastorno Mammals depresivo grieve. mayor. Los Dolphins grieve, elephants mamíferos también sienten duelo, los delfines, Even parrots grieve. hasta los loros If you tienen love, la sensación de duelo. Si the amas, price you pay el is precio que pagas to be hurt when you es, lose the person you es love. el dolor cuando We shouldn't be pierdes a la making this persona into amada. mental disorder. It Esto no reduces deberíamos trasladarlo the dignity of the person's experience. a un trastorno mental porque reduce la dignidad de la experiencia de una persona Substitutes an ineffective y and sustituye superficial medical ritual un ritual no eficaz for the y time-honored superficial cultural de ways medicina of dealing with loss and death. for The time-honored cultural ways the time honored
Yeah. Taiwan, cultural ways of dealing with loss and death. Yeah, Doesn't por los, yeah, por las maneras que el tiempo te da de lidiar con amor y con muerte. And the drug companies are already teaching primary care farmacéuticas doctors Ya están enseñando a los to be more médicos de alert to atención major primaria depressive disorder a estar más alertas in their bereaved al patients. trastorno de depresión mayor en pacientes que sienten duelo. There was great controversy about Hay somatic symptom disorder. Mucha polémica Somatic symptom disorder. sobre el trastorno De síntomas somático, somáticos, de sí. síntomas somáticos. It requires in DSM-5 just one symptom, physical Requiere symptom, solamente un síntoma físico, that the doctor thinks the patient is worried about too much que el doctor piense que está preocupándose to demasiado declare mental disorder. para declarar un trastorno mental. In field trials, 1/4 of pain patients, Un cuarto de los of all pain patients, pain patients, de todos los pacientes que pagan and 1/6 of all cancer patients y una sexta parte de todos los pacientes de would get this cáncer diagnosis. van a obtener este And the diagnóstico patients worry y los that their pacientes doctors will be se using preocupan this de to que discount los their concerns. médicos van a utilizar esto to say para restarle a sus it's all in your head. preocupaciones, para que les digan que está not todo to en do sus the cabezas, careful workup no hacer el to trabajo find a cuidadoso more para definite cause. encontrar una causa más definitiva. DSM-5 makes it El far too easy to get DSM-5 attention deficit disorder Lo hace muchísimo más at a fácil time when we're conseguir el terribly déficit de atención, overdiagnosing el it and trastorno. giving far too much medication. Y en tiempos en los que ya se está dando demasiada medicación. We should be spending more money on Deberíamos estar schools, gastándonos ese dinero en less money colegios on y drugs menos dinero en drogas. for kids who have trouble Para niños adapting que tienen problemas a la hora de to adaptarse classes that may be a too big, clases que puede que sean demasiado grandes. not enough physical activity. No tienen suficiente during the actividad day. física durante el día. The diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder La diagnosis de el could lead to trastorno even more Sí, could no, lead to even more excessive use of antipsychotics in puede kids. could lead to Could even lead to even more excessive use sí, puede llevar a, antipsychotics incluso, a un uso incluso más excesivo children. de antipsicóticos en niños. and these drugs have the terrible side effect Y estas drogas tienen of promoting juego, sorry, but nuestra idea es que el DSM-5 es la Our última idea vuelta is that de tuerca. DSM-5 is la última vuelta de tuerca, the last straw, Es paso, ¿no? El último step, paso. the last step. Pero ya el DSM-4 tenía unas prevalencias de enfermedad mental muy elevadas But the DSM-4 already had a prevalence of illness which was very high. y creo recordar que And I el think I remember adjustment disorder, el trastorno adaptativo, That the adjustment disorder pasó a un segundo lugar en la jerarquización Yeah. diagnóstica took on a second place in the hierarchy, in the diagnosis hierarchy, a favor del episodio depresivo. in favor of the depression episode. Con lo cual, Does that make sense? No. Wait, el episodio depresivo en inglés, ¿cómo es? Depression, depressive episode? Yeah, okay, so let's repeat Major that. depression disorder. So in the DSM-4, en el DSM-4 el trastorno adaptativo quedó relegado, the adjustment disorder. adjustment disorder quedó Yeah. en segundo plano en was, favor del was in a episodio second depresivo. place and in favor of the Major depressive. depressive state. Como que los DSMs tienen So una the perspectiva biológica They tend to have a biological perspective, que ha dejado a un lado poco a poco lo psicosocial. which kind of put on the side the psychosocial. What happened, the real problem started with DSM-3, that major El depressive problema real disorder empezó con el DSM-3. was one category that included La the depresión most era very una severe categoría que incluía psychiatric conditions los más graves and the very mildest condiciones y las más leves under one también, category. bajo una categoría. The hope was that the La use of esperanza era subtypes que los usos de with subtipos melancholia, with delusion, con melancolía y con and the use of severity delusion, ratings, mild, moderate, severe. y utilizando los Severity ratings, Sí. mild, moderate, severe, sí, utilizando los grados de leve, moderado y grave, would help to provide ayudaría specificity a proporcionar una especificación in what was a very heterogeneous en lo que era category. una categoría muy heterogénea.
But a bad thing happened. Pero pasó una cosa mala. The drug companies, particularly Las after farmacéuticas, Prozac, especialmente después del Prozac, marketed very aggressively hicieron un marketing all muy depression agresivo, was unitary. que toda la depresión era unitaria. All depression was Toda due la to a chemical depresión imbalance. se debía a un desequilibrio químico. That depression was La very depresión era muy, underdiagnosed estaba muy and easy to infradiagnosticada diagnose. y era muy fácil de diagnosticar. And whether you had the mildest depression, Y aunque tuvieras la the depresión most más leve severe, o la más severa, the answer was always a pill. la respuesta siempre era una pastilla. We used to have a separate concept of Solíamos tener un endogenous concepto and reactive depression. diferente of Endogenous de versus endógeno, reactive. Endógena y reactiva. endógeno y With the reactivo, understanding that the con reactive la comprensión depressions de que las were depresiones much more reactivas socially eran mucho más socialmente contextualized, contextualizadas, much less likely to need medication, muy poco probable que much more necesitaran likely to benefit from psychotherapy. medicación y se podían beneficiar de The psicoterapia. DSM decision 3 La to decisión bring del these together DSM-3 de juntar esto lost that distinction. perdió esta distinción. No, nada más. No, es aquí, ¿no? Es- ¿Cómo estamos Tenéis de 5 tiempo? minutos más. Ah, tenemos pero es lo 5 que minutos quería, más. sí. Vale. Ajá. ¿Cuál es el futuro de la psiquiatría, del diagnóstico psiquiátrico? ¿Va a morir la psiquiatría de éxito? What is the future, de éxito? De éxito, What de is the éxito. future of psychiatry and of psychiatric diagnosis? Will psychiatry die of success? Now, I think there will always be a need for psychiatrists Yo creo que siempre habrá una necesidad de, because de no other psiquiatras, profession porque no hay ninguna otra profesión has the que capacity, tenga la capacidad, the interest, el interés and the patience y la paciencia to deal with severe mental illness. de lidiar con la enfermedad mental grave. We have to recognize that most of psychiatric Tenemos que practice reconocer que la mayoría de la is now práctica being done by psiquiátrica primary care ahora doctors, se está llevando not a by cabo psychiatrists. se está llevando a cabo por médicos de atención primaria, It's no being por done psiquiatras. very carelessly Se está haciendo de una manera muy descuidada and under commercial pressures from y the drug companies. bajo presiones comerciales de I farmacéuticas. think the future of psychiatry is Yo very creo que el futuro de la psiquiatría exciting es muy emocionante. if we focus attention on what we do best, Nos centramos en lo que hacemos mejor, take care of the patients who most need us, cuidar a los advocate pacientes for que their, más nos necesitan not just their medical y treatment, but defender also no solamente su their tratamiento housing, médico, sino también their su community vivienda, supports. su apoyo de We comunidad. have very la effective comunidad. treatments. Tenemos They can be tratamientos helpful to muy them. eficaces que pueden ayudarles mucho. It's also very exciting the También es muy advances in psychotherapy, emocionante los avances que se han producido en and I la think it's psicoterapia. important that psychiatrists be Y yo trained in creo que psychotherapy. es importante que a la psiquiatría And se it le remain entrene en psicoterapia Part of our y tools. que se mantenga como parte de nuestras herramientas. We shouldn't just be doing a checklist of symptoms No deberíamos hacer una a lista checklist de of side síntomas, effects una lista and giving a pill. de efectos secundarios computer y can do darles that. una pastilla, porque eso lo puede hacer un We need ordenador. to cherish the Nosotros doctor-patient relationship. Tenemos que cuidar la relación del médico y el paciente. Hippocrates said, Hipócrates dijo it's more important que es to know más the patient who has importante the disease conocer al than paciente the que disease tiene the la patient enfermedad has. que conocer a la enfermedad que tiene el paciente. And I think if we hold Y yo creo fast que si to the biopsychosocial model, nos mantenemos fuertes con el The- modelo Psicosocial. psicosocial, ¿no? that we not forget the relationship with the patient Que no nos olvidemos de la relación con el in the rush paciente, to diagnosis and medication. in the rush, In the rush to diagnosis and sí, medication. en nuestra en nuestra Presión prisa. para imagen. That psychiatry para hacer un remains the most diagnóstico. exciting profession. Entonces, la psiquiatría sigue siendo una profesión muy emocionante. One that's rewarding to the doctor Cuando es agradecido para el doctor, and very helpful to the patient. o sea, es agradecida para el doctor y muy útil para para el paciente, de mucha ayuda. It's a pleasure for us to talk with you. Thank you very much. Pleasure. Thank you very much. Thank you, my pleasure. We would like to take a photo with you if it's possible. Okay. Lleguen a algún tipo de consenso About how best to define sobre cómo definir mejor the different mental disorders los diferentes trastornos mentales and which ones deserve to be in the manual. y cuáles merecen estar en el manual. But the problem is that El there's problema no es que no hay clear line una línea clara that separates que separe mental disorder from los normality, trastornos mentales de la normalidad, especially the milder mental sobre disorders. todo los trastornos más leves.
everyone can agree about which are the severe mental Todo el disorders, mundo puede estar de acuerdo en cuáles son los trastornos graves and there's not that much controversy in how to define them. y tampoco hay tanta polémica respecto a cómo definirlos. But when it comes to the milder Pero disorders, cuando se trata de los trastornos más leves, it's a very fuzzy boundary to normality, hay un límite muy borroso con la normalidad and small changes in definition y pequeños cambios en una definición can suddenly include as patients puede incluir como pacientes millions of people who de previously. repente a millones de personas que considered to be previamente normal. eran consideradas normales. So the boundary De between manera que el normal and mental límite illness entre lo normal y la enfermedad mental is both fuzzy es tanto borrosa and very heavily populated. como muy fuertemente poblada. The experts in any given area Los expertos en cualquier área almost always want to expand the boundaries casi siempre quieren expandir las fronteras of the disorders that they're most interested in. de los trastornos de su especialidad. I've been working with Estos become disruptive mood dysregulation disorders. se vuelven el trastorno desregulatorio de humor. If a person has worries about a physical symptom, Si una persona tiene preocupaciones sobre un síntoma físico, that becomes somatic symptom disorder. Somatic symptom eso se disorder. vuelve el trastorno somático, psicosomático. And attention deficit disorder, which is already very much El overdiagnosed, trastorno de déficit de atención, que desde antes se sobrediagnosticaba, will be even more common with será DSM-5. cada vez más común con el DSM-5. At the same time A la vez that we're over-treating people who don't que need it, estamos sobretratando a las personas que no lo necesitan, we're terribly neglecting estamos ignorando terriblemente the severely ill a los que están gravemente who enfermos, desperately need more que access to desesperadamente care necesitan más acceso al cuidado than they receive del que reciben and decent housing. y vivienda digna. The more we expand the system Cuanto más expandimos el sistema to include people para who are really incluir the a worried las well, personas who are really the worried well, the well ones, Yeah, yeah. los que están bien, the less we have resources menos recursos tenemos to care for the very sick para cuidar a los que realmente están who most enfermos. need them. Allen, usted ha estado ha participado en el... Ok. Le queríamos preguntar cuál considera él que son los mayores peligros del DSM-5. I wanted to ask you what you consider are the greatest dangers of DSM-5. We already are experiencing a period of diagnostic Ya inflation in estamos psychiatry atravesando un periodo de inflación de diagnosis en la psiquiatría, with excessive treatment, con tratamiento excesivo. medication being given to people. Se le da Who medicación really don't need a la it. gente que realmente no la necesita. DSM-5 El has introduced DSM-5 ha introducido a number of new diagnoses un número de diagnósticos nuevos that threaten to turn diagnostic que amenazan inflation into diagnostic hyperinflation. convertir la inflación diagnóstica en hiperinflación diagnóstica. Normal grief becomes El duelo normal major depressive disorder. se convierte en un trastorno depresivo importante. My forgetting of old age El hecho de que a mí se me olviden las cosas porque tengo una edad is seen as pre-dementia, minor neurocognitive se disorder. ve como predemencia y como un trastorno menor cognitivo. My having a huge breakfast El hecho de que yo desayune a lo grande becomes binge eating disorder. se vuelve un trastorno de comida excesiva, de comer demasiado. My grandchildren's temper tantrums, Las rabietas de mis with nietos. experts He estado since trabajando 1978 con expertos desde 1978, when we prepared DSM-3. cuando empezamos a preparar el DSM-3. Thousands of experts. Miles de expertos. Never one Ni uno ever came and said, let's reduce jamás my diagnosis. vino y dijo, vamos a reducir mi diagnóstico. They all feel, they all Todos sentían- overvalue Todos their area sobrevaloran su área, sus zonas.
they make decisions based on toman decisiones basadas en what works for them lo que funciona para ellos in specialty clinics, en clínicas in especializadas, university hospitals, en hospitales de la universidad. and don't understand that most of No psychiatric entienden medicine que la mayoría de la medicina is psiquiátrica prescribed by primary care doctors, viene recetada por médicos de atención primaria, usually after 7-minute appointments normalmente después de citas que duran 7 minutos, with patients they barely con know, pacientes que apenas conocen, who are coming in on the worst day of their life, que además están viniendo a la consulta en el peor día de sus vidas. most of whom will get better on their own with placebo La effect, mayoría van a mejorar solos, time, con placebo, resilience, con tiempo, support, con reduction of resistencia, stress. apoyo, reducción del estrés. The primary care doctor is very influenced by the El drug médico de salesman. la asistencia primaria está muy influenciado por el comercial de la farmacéutica. And the easiest way to get the patient out of La the manera office más fácil de sacar al paciente de la is to give consulta a pill. es darle una pastilla. Even if in the long run, Incluso si en el largo plazo that pill may do much esa more harm than pastilla good. puede que le cause más. DSM-4, en el DSM-3R, en el DSM-3, ¿cómo se construye un nuevo diagnóstico? ¿Qué proceso, qué agentes intervienen? ¿Cómo se fundamenta? So you've participated in the DSM-3, R, and 4. How is a diagnosis built? What things come into play? What elements? How does it work? Unfortunately, in psychiatry, we have Desgraciadamente, en no la psiquiatría biological tests. no tenemos test biológicos, pruebas biológicas. Diagnoses are based on subjective Los and fallible diagnósticos judgments. se basan en juicios falibles y subjetivos. The provision of definite criteria sets El hecho de que haya un conjunto de criterios definitivos at least gives us the opportunity to achieve por lo menos reliability, nos da la oportunidad de conseguir confiabilidad among the different clinicians entre los diferentes clínicos who see the same patient. que ven al mismo paciente. But the question is, Pero la pregunta es, which diagnoses should be included in the system? ¿qué diagnósticos deberían ser incluidos dentro del sistema? What should be the thresholds for defining them? ¿Cuáles deberían ser los márgenes para definirlos? The only way of La única manera doing this at this point de hacerlo en este punto is to have groups of experts es tener grupos de expertos review the available literature que revisen la literatura disponible and come to some consensus y